¿Cómo están, Fintegrammers? Bienvenidos a este nuevo espacio de conversación que día a día, semana a semana estamos preparando para ustedes con mucho cariño y aprecio. Queremos que valides tu negocio, queremos que te puedas insertar adecuadamente en el sistema financiero, Fintegram. Y hoy día tenemos un partner para entrevistar en este espacio de conversación que es de la casa. ¿Ya? Nos acompaña hoy día para que hablemos de temas que están relacionados, digamos, al tema del crecimiento de las compañías, que todo lo que tiene que ver con la comunicación estratégica, el marketing digital. Y qué mejor para tocar estos temas que nuestro querido amigo, editor también periodístico, don Fernando Muñoz, CEO de K-Point. ¿Cómo estáis, Fernando? Bienvenido en este espacio que es tan nuestro como tuyo particularmente. ¿Eh? Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la invitación. Qué bueno poder estar en este espacio para hablar algunas cosas, ¿cierto? Que ojalá le sirvan a todos los Fintegrammers. La verdad es que feliz, como siempre. Eh, Mira, qué coincidencia, quizá no tan coincidencia que estemos de los mismos colores. Así que veamos Estaba cómo sale preparado. esta conversa. Esto estaba Ya, preparado. bien, 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 Oye, bien. Fernando, entremos derechamente en materia. A ver, hagamos un poquito un recuento. Súper. Nosotros partimos y nos conocimos hace algunos años, Hace harto, hace varios años hace ya, harto. antes de Sí, pandemia incluso. Entonces, y K-Point estaba naciendo en ese momento. ¿Ah? Y sí, estaba naciendo sí. como una compañía que tenía por objeto trabajar temas de comunicación estratégica. Ese era como el foco inicial. Pero hoy día, al avanzar el tiempo, ya no estamos hablando simplemente de comunicación estratégica, sino que estamos ya hablando de una agencia digital, ¿verdad? Pero con mucho foco en el crecimiento, un growth partner de tus clientes partner, en el fondo. Al final te transforma en el Claro. brazo comunicacional de las compañías con las que trabajas. ¿Cómo ha sido este crecimiento, Fernando, en estos años? O sea, ¿cómo ha sido? La primera pregunta va para allá. O sea, ¿cómo han sido estos años en que partiste con una idea de negocio, trabajando de determinado modo, y hoy día estáis totalmente transformado, digamos, en el mismo área, en la misma industria, pero prestando un servicio yo creo que distinto? Súper. Bueno, ha sido intenso, ha tenido de todo. Ha habido momentos bastante complejos, momentos alegres y al final se han mantenido algunas cosas como factor común. Yo creo que siempre ha estado la intención y quizás también la ambición de poder entregar justamente lo que tú decías, y como el mejor servicio posible, de la forma más cercana, con el mayor grado de conocimiento posible también de quiénes son tus clientes y quiénes son los clientes de él, eh, para poder generar el mayor valor posible. O sea, al final, un poco las distinciones y varios de los cambios que hemos implementado ha sido justamente el empezar a operar cada vez con más datos, eh, el, el poder tener cierto, más certeza de cuáles son las cosas que más están funcionando, cuáles son las audiencias también que tienen mejor recepción a los mensajes, eh, cuáles son los leads o los clientes potenciales, ¿cierto? Que también mejor le hacen a tu negocio, ¿cierto? En términos de eh, quizás de calidad, de volumen, ¿cierto? Y otros también. Y así han sido harto aprendizajes que hoy día, como tú lo comentabas, nos permiten efectivamente poder decir que somos, ¿cierto? Más que una agencia y más que una agencia de marketing o de comunicaciones o ambas quizás, ¿cierto? Efectivamente, un partner para el crecimiento de nuestros clientes. Y eso es el entenderlo, eso es el acompañarlo, es el tener la oportunidad también de conversar continuamente, ¿cierto? Para saber cómo van cambiando sus desafíos, qué cosas probar, qué manillas ajustar, ¿cierto? Y bueno, y seguir adelante. En este camino, Fernando, había un punto que a lo mejor a nosotros nos parecía obvio, pero hoy día ya está como totalmente a la vista de lo que está haciendo Keypoint, que tiene que ver con lo digital. Al principio pareciera que en realidad era como medios,
cosas así, pero hoy día el foco es lo digital. Era como algo como que uno pensaba, bueno, obviamente el negocio y la industria y la audiencia y en el fondo cómo funciona el mercado te iba a llevar para allá, pero hoy día tú transparentas o expones explícitamente que son una agencia digital, digamos. Mira, es un súper buen punto, Aníbal. Y mira, la verdad es que el 80% de lo que conocemos como GatePoint, te podría decir que sí, es digital y también nativo desde lo digital. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos mantenido un poco esa esencia, ¿cierto? Ese core business, llamémoslo también, pero no es lo único. O sea, Ya, hoy en día, como GatePoint, como GatePoint agencia digital, ¿dale? Existen, te diría, dos grandes ejes o unidades de negocio, como queramos llamarlo, que por un lado está todo lo que tiene relación con social media e inbound, eh, que es como lo que históricamente más hemos realizado, ¿cierto? En lo que más hemos trabajado y en lo que más experiencia y especialización también tenemos, acompañado de casos de éxito, ¿cierto? Y otros temas. Eh, pero también está la comunicación estratégica, que es lo que tú mencionabas, ¿cierto? Que si bien ha sido algo que se ha mantenido de modo transversal durante todo este tiempo, y es una comunicación estratégica que si es que la llevamos a la aplicación o a la ejecución, eh, principalmente nosotros podemos apoyar desde lo digital, ¿cierto? Es algo que viene también desde unas bases que tienen su sustento en el conocimiento de los objetivos corporativos, objetivos del negocio de las organizaciones, ¿cierto? Para poder crear la mejor estrategia comunicacional posible, ¿cierto? Entendiendo que hay que apalancarse a objetivos generales para poder dar con objetivos específicos que finalmente se traduzcan en los mejores planteamientos a nivel de cuáles son las audiencias con las cuales te conviene probar diferentes tácticas, ¿cierto? Y con qué mensajes, etcétera, etcétera, para finalmente poder tener una ejecución óptima. Y eso hoy día, y desde hace poco, te diría que lo estamos llevando a cabo con una, un planteamiento nuevo que al final es el modelo Keypoint. Y el modelo Keypoint busca abordar de forma metodológica cómo debiera ser la conversación, cómo debiera ser el grado de participación también que las organizaciones tengan, no solamente en este proceso de asesoría, sino que también en el proceso de comunicación continua con su audiencia. Y bueno, ha habido mucho de estudio, mucha investigación, muchas lecturas, muchas cosas también que nos llevaron un poco como a dar forma a una estructura propia, que no es nada del otro mundo al final, pero que sí busca tocar algunos puntos claves en etapas claves de un modo simple y fácil de entender y fácil también de desarrollar, ¿cierto? Con los clientes en los cuales trabajamos en la comunicación estratégica. Y esas son como las dos grandes áreas de Keypoint como agencia, ¿cierto? Está toda esta patita que te contaba de social media inbox y la comunicación estratégica que también se te mantiene. entiendo. Oye, Fernando, y entrando ya más de lleno como a los temas más bien de la industria o lo que está ocurriendo Súper, en el fondo. Hablemos un poquito como de tendencia en el tema de las comunicaciones, porque al final obvio. está esta necesidad. Yo me acuerdo cuando Keypoint partió muy fuerte con el tema de comunicación e inevitablemente terminaste transformándote en agencia, porque el cliente seguramente era un requerimiento del cliente, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? A veces la pandemia como que hizo explotar, digamos, todo el tema del marketing digital, realmente el tema de los influencers, el tema de Claro. cómo la generación de contenido. Pero muchas veces empezamos a ver que era como medio repetitivo, que las Mm, compañías, muchas compañías están haciendo esto como por cumplir, como el desde, o sea, hace no sé, años atrás, el requisito era tener página web, como tener una presencia web. claro. Hoy día no Sí, es eso, sí. no es ni siquiera un desde, o sea, hoy día la presencia tiene que ser absolutamente en redes sociales, independiente del modelo de negocio, si es B2B, B2C, o sea, como que no Sí. importa tanto, como que tenéis que hacerte un poco cargo de todo eso.
Y las audiencias pareciera que son muy caprichosas, digamos. Entonces, Claro. ¿qué es lo que se está viendo? ¿Para dónde va la cosa, Fernando? Sí, es un súper buen punto. Mira, voy a tratar de darte respuesta como combinando dos cosas que para mí son súper relevantes, que por un lado son justamente como las tendencias comunicacionales actuales, ¿dale? Y por otro lado también podría ser quizás la forma de lenguaje que las marcas debieran tener y que también están teniendo cada vez más con sus audiencias, que otro punto hay que también abordar. Entonces, sobre lo primero, bueno, se habla mucho, ¿cierto? Y el año pasado, sobre todo, el boom fue bien notorio y mediático de todo lo relacionado con inteligencia artificial, ¿cierto? ChatGPT, ¿cierto? Y Sí, la facilidad y las funcionalidades también que nos da como para poder hacer múltiples cosas hoy en día, ¿cierto? No solamente a nivel de las comunicaciones, sino que a nivel de negocios, ¿cierto? Productividad sí, y otros temas. Pero claro, al final, ¿cierto? Esto es algo que está hoy en día presente, pero antes, como tú bien lo decías, es cierto, habían otras cosas, o sea, el metaverso pasó más o menos piola, antes de eso estaban las redes sociales, ¿cierto? Antes estaba lo que tú decías, es cierto, de los sitios web, el origen de claro. los computadores, que es como tecnología, ¿cierto? Por ahí como post 90, ¿cierto? Más Sí, o menos por claro. ahí, Para el .com, 2000, sí, etcétera. Si te fijáis, vamos antes y los televisores, ¿cierto? O sea, primero la televisión normal, después la televisión a color, ¿cierto? Vamos antes los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, ¿cierto? Por ahí en la época de las guerras, por ejemplo, ¿cierto? La forma de transmisión de mensajes, eh, hasta paloma mensajera, ¿cierto? Antes de eso, y acá ya hay un punto de quiebre fenomenal. Que es el descubrimiento del fuego, que nos permitió, ¿cierto?, poder comunicar de un modo distinto, con un poco más de herramientas y también saliendo desde lo instintivo, ¿cachai? Entonces agarro este punto para evolucionar, volver a donde estamos hoy día, y al final decirte que, claro, la tendencia que hoy en día está marcando la pauta es el uso de la inteligencia artificial, un uso ético de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque indudablemente si es que las marcas, las organizaciones, ¿cierto? Usan esto de un buen modo, pueden optimizar procesos, pueden realizar más tareas, pueden tener obviamente un mayor alcance con una pauta, con una estructura mucho más clara, ¿cierto? Hoy en día buscar buenos prompts es muy fácil. Pero hoy en día lo que yo creo que es la clave, y esto es como un poco el mensaje, el mantra, ¿cierto? De lo que trato de decir hoy en día es inteligencia artificial más creatividad. O sea, hoy en día la mezcla de estos dos mundos, ¿cierto? Es sumamente clave. Y ahí es donde los contenidos se hacen sumamente relevantes, como para poder un poco marcar la diferencia, ¿cierto? De lo que tú antes decías y que era como este marketing quizás más que se había insertado con todo lo de las redes sociales, claro. ¿cierto? Y de repente un poco como de la presencia marca, una pieza. Hoy en día sin contenido, hoy en día las marcas que no crean un contenido relevante, como por ejemplo lo hace, a mi modo de ver las cosas, ¿cierto? Finteram, que conecta actores, ¿cierto? En torno a un tema central, que son las finanzas, ¿cierto? La inteligencia financiera, la educación financiera también, para eso una audiencia particular, ¿cierto? Que son principalmente las pymes, no tienen mucho que decir, ¿cachai? O sea, si es que no tenéis claro al final cuál es tu propuesta de valor y cómo esto lo lleváis a un espacio de conversación, ¿cierto? Como lo hace Finteram con actores relevantes, ¿cierto? Con CEOs de startups y de fintech en lo particular que te comentan cosas, ¿cierto? Yo creo que como que no hay mucha relevancia y cuando las marcas Mm, pierden relevancia, como que no hay mucho que contar. Entonces, si a eso le agregáis, y acá hay algunas claves, la marca personal o el networking, ¿cierto? Que son sumamente claves, que te sirven para humanizar, para conectar, para tener una conversación también más directa. O sea, ya no son las empresas las que hablan desde su logo, ¿cierto? Sino que son las empresas que hoy día tienen cara, con voceros, ¿cierto? Que independientemente de si hablan más, menos, etcétera, al final son capaces de poder contar lo que ellos como personas piensan y también como representantes de sus marcas, ¿cierto? Con contenido colaborativo, hay que hacer alianza hoy día, hay que generar contenido en conjunto, ¿cierto? Para lograr más alcance, más interacción y más cosas. No basta con estar solamente en online, sino que también hay que estar fuera de lo digital, hay que tener presencia en algunos eventos, ferias, conversar, darte la mano, ¿cierto? Compartir opiniones.
entender que hay metodologías también que en este sentido ayudan. Yo te hablaba un poco de lo que nosotros hacemos a nivel de inbound, que se complementa con growth, ¿cierto? Que es un poco más de mindset, o sea, tenés que estar todo el rato pensando, ¿cierto? En cómo poder llevar, ¿cierto? Lo que estáis haciendo hacia el crecimiento de los proyectos, los clientes, el objetivo, buscar nuevos caminos, ¿cierto? Y eso es como un poco lo que yo creo que son varias cosas, son Oye, hartas cosas, oye, son hartas Fernando, yo cosas. creo que también Sí, parte de tu proceso de crecimiento, tuvo que ver, esto corrígeme si estoy equivocado, en esta necesidad de que en el fondo generar contenido y comunicar ese contenido desde las empresas a las distintas audiencias, em, sucede que obviamente lo que trata de hacer la empresa a la larga es vender, digamos. O sea, eso es como sí. lo que al final es lo que pretenden. Eh, ¿Cómo conversa esto de la generación de contenido desde una perspectiva de la comunicación estratégica, ¿verdad? En el fondo, como muy bien como dice la presentación de Kate Point, o sea, cuenta tu visión al mundo, digamos. ¿Cómo conversa eso, de hecho, con el hecho de que yo quiero tratar de generar algo que me atraiga un cliente para vender? Si al final Obvio, el fundador, el gerente, lo que sea, de una compañía lo que anda buscando es ventas. Entonces, ¿cómo obvio, conversa eso de la generación de los contenidos hoy día con esto? Me refiero a las ansiedades obvio, súper buen del punto. dueño de la empresa, o si es que estamos hablando de una pyme. ¿Cómo va eso, Claro, digamos, en el contexto de las tendencias, de lo que me estáis comentando? Porque al final tú le estás diciendo esto es como para que lo abordemos desde la pyme. En el fondo, la pyme dice, bueno, tengo que generar contenido de valor, de cuál es nuestra propuesta de valor, qué es lo claro, que estamos entregando al mundo, cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestra interacción con todos los actores relevantes, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo hago al final para que administrar esa ansiedad y que no necesariamente es una venta directa? Sí, en la parte de agencia claro, van a haber leads y todo lo que tú queráis, pero claro. ¿cómo va eso? ¿Cómo conversa eso? No sé si me Es expliqué un bien. súper buen... No, demasiado bien, sí, es un súper buen punto. Mira, bueno, hay dos grandes mundos. Está, por un lado, lo que tiene relación con temas de branding, por otro lado está lo que tiene relación con temas de performance, ¿cierto? Eh, Son cosas distintas que también es súper válido y necesario y sano al momento de la conversación con un posible cliente, ¿cierto? También decir, oye, ¿por qué camino hay tú o hay por un camino intermedio? Para alinear expectativas, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, respecto a tu punto, ¿cierto? Siempre lo más prioritario para un cliente, salvo quizás contadísimas excepciones, pero igual siempre está la venta en mente, ¿cierto? El crecimiento, ojo, si no la venta del crecimiento, que al final es algo igual más comercial. Entonces, ¿cómo se lleva eso? Se lleva o, por un lado, transparentando que lo que se necesita, ¿cierto? Es una fuerza de ventas, que muchas veces las empresas piensan que están buscando una agencia de comunicaciones o marketing, pero en verdad lo que necesitan es una fuerza de ventas. ¿Cachai? Claro, Eso, y es válido, o sea, es absolutamente válido. Y cuando uno se da cuenta de que está buscando eso y que los tiempos son mucho más acotados y que también lo que les podía ofrecer, ¿cierto? No va por ahí, decirles, mira, o sea, yo te puedo ayudar con todo esto, pero, o sea, tú creo que necesitas quizás una fuerza de ventas. O sea, te podemos ayudar de miles de formas, pero más desde las comunicaciones o el marketing para, ojalá, generar oportunidades que finalmente tú, como el encargado, ¿cierto?, claro. del cierre, cierres junto a tu equipo de ventas. Eso es una cosa. Lo otro, y acá quizás puedo ir a responder como el eje central de tu pregunta, es que existen metodologías hoy en día y la metodología de inbound marketing en lo que particularmente se centra es eh, en fases donde también buscan dar un poco como la vuelta a lo que históricamente hemos conocido como el embudo de marketing, Sí, ¿cierto? claro. Donde partimos desde una fase, terminamos en una fase final y se cierra. O sea, primero traes a tu casa, ¿cierto? Que puede ser el sitio web o tu tienda, etcétera, a personas que no te conocen. O sea, Claro, primero al final se genera un conocimiento inicial desde alguien que no te conoce. O sea, hay una fase inicial, ¿cierto?, donde estás dando a conocer tu servicio, tu producto, etcétera. exacto.
para después poder entregarle un poco más de, como tú le decías, ¿cierto? Un contenido de valor, un contenido educativo, ¿cierto? Que les ayude a ellos a que te tengan en consideración, que sería como ya la segunda fase. O sea, ya te conocen, pero ahora tu marca está continuamente en la cabeza de ellos porque o les envías por ejemplo, un newsletter, ¿cierto? Con consejos para cómo poder tener una mejor gestión financiera en su día a día, o con datos, ¿cierto?, sobre tendencias en lo que sea su industria, ¿cierto?, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, al final le está ayudando un poco a tomar mejores decisiones, ¿cachai? Y eso lo haces cada cierto tiempo y te van teniendo más en consideración para finalmente, y después en la tercera fase, poder abordar, ¿cierto?, lo que sería la venta, para después pues, poder fidelizarlo, ¿cierto? Y que esa fidelización también te lleve a otras cosas y quizás ver reventa, etcétera. Pero que esto sea circular, o sea, que continuamente esté funcionando, ¿cierto? Donde se puede tener diferentes tácticas en las diferentes fases y etapas. Porque también hay personas que pueden estar en la primera y hay personas en la segunda, en la tercera, etcétera, ¿cachai? Pero Entiendo. eso es como un poco lo que el contenido lleva a la venta al final. Oye, Es lo Fernando, que hoy en día. y en ese sentido, ¿cómo debiese ser el lenguaje de las marcas? O sea, ¿cómo las marcas en ese contexto debiesen comunicar? En términos generales, yo sé que en cada caso Claro, seguramente cada historia es distinta, pero en términos claro. generales, ¿cómo las marcas en el fondo se van construyendo al final? Si al final tiene que ver con eso. Sí, sí. Bueno, un poco lo que yo creo que te había comentado, o sea, entender que hoy en día hay que ser cercano y para ser cercano tienes que salir un poco de la lógica tradicional de que un logotipo o un post es lo único que comunica, ¿cierto? Sino que hoy en día hay que estar ahí y hay que dar la cara. Y dar la cara significa generar instancias y espacios de conversación para que las marcas puedan contar un poco más sobre su visión. Por eso nosotros hablamos mucho de cuenta tu visión al mundo, al final. Eh, para que la persona entendida como el responsable o el jefe o el director, ¿cierto? De marca, de marketing, de brand, etcétera, como queramos llamarle, ¿cierto? También, o el CEO, ¿cierto? Tenga un rol activo en esto, que conecte con otras personas, con otras marcas, ¿cierto? Con sus mismos clientes, que puedan generar un contenido colaborativo, ¿cierto? Y que esto al final sea también lo que comunique. La importancia del networking y eso es como a grandes rasgos, Oye, pero, Fernando, pero y en ese sentido, sí, ya a nivel de consejos, sí. porque pensemos en una pyme va a ocurrir que Ya. generalmente el líder, llamémosle líder, no hablemos de Ujú. fundador, generalmente el que Ok. tiene que asumir este rol de lo que tú estás hablando Ujú. ahora, que en el fondo como que hay que personificar la marca, hay que Sí, darle un rostro, ¿verdad? sí. Y Ujú. en términos de consejo, porque lo he visto, digamos, es- no sé si la palabra es tedioso, pero es complejo a veces uno piensa o el emprendedor o el líder puede pensar a veces como que está desatendiendo el negocio cuando empieza a dedicarle tiempo a estos temas de generación de contenidos para esto, en algo que no necesariamente, como tú bien decías hace un rato y lo conversábamos, no necesariamente va a generar inmediatamente una conversión a un nuevo cliente, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, consejos, digamos, para la pyme en el sentido de darle la justa importancia que esto tiene, porque a veces pasa eso, que en la urgencia de querer, ya, tengo que generar contenido, entonces probablemente, y es lo que seguramente muchos caen, generan un contenido inmediatamente que pretenden transformar automáticamente en un cierre de negocio, se van al final del embudo, digamos, hacia la última fase. Sí, Eh, sí. ¿cómo administramos eso? ¿Qué consejo podemos darle a la pyme para, en ese contexto y otros, digamos, ¿no? Que se te puedan ocurrir? Buena pregunta también. Mira, yo ahí soy como un poco bien, no sé si lapidario o como directo en este sentido. O sea, yo creo que si es que una pyme quiere tener una presencia de marca bien activa, bien fuerte, creo que o el líder, como tú decías, o uno de los fundadores o socios, tiene que tomarse esta pega en serio. O sea, eso, si me preguntáis a mí, ya habiendo pasado por varias cosas, ¿cierto? Y todo,
y también habiendo trabajado con pymes, sobre todo en una fase inicial, ¿cierto? Creo que donde más se da como el grado de éxito o de alcance o de avanzar o crecimiento, como queráis llamarlo, ¿cierto? En la pyme, es cuando esto es casi que una obsesión de parte de los fundadores y le dedican tiempo, HH, recursos a esto, ¿cierto? Etcétera. ¿Por qué? Porque si no, al final, claro, podéis contratar, ¿cierto? A una agencia, pero si es que lo ves como algo importante o tenéis que estar muy metido, por lo mismo le voy a estar exigiendo, ¿cierto? A una agencia que por lo mismo también probablemente en una fase inicial, como estáis partiendo de pymes, ¿cierto? No se condice con los recursos económicos que tenéis, ¿cierto? Y puede perfectamente haber algún tipo de roce. O quizás tú entendís mucho más de lo comercial, las métricas que necesitáis, pero no hay tanta alineamiento en torno a las expectativas, ¿cachai? Entonces, como un consejo para mí, se preguntáis como por uno, sí, es que el líder o que el fundador o uno de los socios, ¿cierto?, esté como ultra metido, consciente en esto de que es algo crucial para la pyme o para su proyecto, o para su marca, organización, empresa, como queráis llamarle, ¿cierto? Entendiendo que justamente las comunicaciones y el marketing son un brazo dentro de la organización, ¿cierto? O sea, no es lo único, pero así como las organizaciones tienen una parte comercial, una parte operacional, ¿cierto? Una parte de recursos humanos, como quieran llamarle, personas, también existe una parte que es muy importante y que se la descuidáis. Quizás al final también puede significar que tu organización pierda más valor, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tremendo. Don Fernando Muñoz, CEO de Keypoint Agencia Digital. Te pasaste, Fernando. Siempre un gusto conversar contigo estos temas. Diga. Agencia digital y Keypoint Producciones. Ah, Keypoint Producciones. A ver, cuéntame un poquito esa Keypoint Producciones para ir cerrando, para ir cerrando. Sí, bueno, hay dos grandes ejes en el fondo que rodean a lo que hoy en día es el grupo Keypoint, donde por un lado está lo que es agencia, que ya lo comentamos, ¿cierto? Con estas dos patitas de social media inbound y comunicación estratégica. Y también está Keypoint Producciones, que por su cuenta tiene tres unidades, donde por un lado está la ideación y creatividad, donde nosotros estamos dando forma a productos propios, estamos creando nuestros propios insumos, ¿cierto? Que la idea es que den más que hablar, plataformas, documentales, docuseries, etcétera, como también dando respuesta a necesidades creativas de los clientes por medio de un trabajo en célula, donde nosotros operamos como equipo de trabajo, ¿cierto?, para entregar soluciones o propuestas desde la creatividad, ¿cierto?, a nuestros clientes. Eso por un lado. Por otro lado, la generación de eventos y experiencia, que sería el poder entregar un buen evento, una buena experiencia, ¿cierto? Que van desde no sé, quizá una charla, un evento corporativo, ¿cierto? O, un evento de networking, o una excursión, o un campeonato de pádel. Y también el nexo entre los proyectos con las marcas para ver opciones de auspicio, financiamiento u otros más. Perfecto. Eso es lo que es Keypoint Producciones, junto a la agencia, ¿cierto? Que Ah, conforma el grupo pero Keypoint, que es al como final lo que estamos en. también pasa un poco para resolver el dolor de lo que hablábamos recién. O sea, también pasa por un poquito resolver parte de los dolores de la forma de poder hacerse cargo del proceso de generación de contenidos también. ¿Ah? Sí, por supuesto, sí, sí, tal cual, tal Excelente. cual. O sea, sí, es que es un poco más en extenso, Te es un poco entiendo. más, con un contenido más largo, más profundo, ¿cierto? Te entiendo, te Que... entiendo. Será Súper. probablemente el pretexto para una nueva conversación en otro momento en Fintegra. Don Fernando Y Muñoz, feliz que así sea. CEO Keypoint. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Te pasaste. Un Nos vemos. abrazo grande, Aníbal, a todo el equipo de Finteram, a Red TV, lo más grande. Cuídense. Chao, amigas. Un abrazo.